Sócrates fue un filósofo griego, maestro del diálogo y fundador de la ética y la filosofía moral occidental. Para la creación de este video, usamos los libros Sócrates de Paul Johnson y La vida de Sócrates de E.F. Stone como referencia. Capítulo 1. Orígenes y nacimiento en Atenas, c. 470 a.C. Sócrates nació en Atenas alrededor del año 470 a.C., dentro de una familia de ciudadanos libres que formaban parte del tejido urbano de la polis. Su padre, Sofronisco, ejercía el oficio de escultor o cantero, una actividad manual especializada que requería habilidad técnica y conocimiento de materiales, pero que no otorgaba prestigio político ni riqueza significativa. Este trabajo situaba a la familia en un estrato intermedio de la sociedad ateniense, lejos tanto de la aristocracia como de la marginalidad. Su madre, Fenareta, era partera, una ocupación vinculada al ámbito doméstico y femenino, pero de gran importancia social, ya que implicaba acompañar los momentos más decisivos de la vida comunitaria, el nacimiento y la continuidad familiar. El entorno familiar de Sócrates estuvo marcado por una combinación singular de trabajo manual y atención al cuerpo humano. La labor de su padre implicaba transformar la materia bruta en formas reconocibles, mientras que el oficio de su madre se relacionaba con asistir procesos naturales sin imponerles una forma externa. Estas dos actividades, aunque muy distintas, compartían una relación directa con la experiencia concreta y con la observación atenta de la realidad. Sin que exista evidencia de una influencia consciente, esta convivencia temprana con prácticas basadas en la experiencia pudo haber contribuido a la forma en que Sócrates, ya adulto, se aproximaría al conocimiento, privilegiando el contacto directo con las personas y desconfiando de las abstracciones desvinculadas de la vida cotidiana. Desde su nacimiento, Sócrates fue reconocido como ciudadano ateniense, lo que implicaba derechos y deberes específicos dentro de la ciudad. Esta condición no solo definía su estatus legal, sino también su pertenencia a una comunidad política que valoraba la participación, el debate público y la responsabilidad individual. La ciudadanía ateniense se transmitía por línea paterna y requería que ambos progenitores fueran atenienses, lo que confirma la integración plena de su familia en la polis. Este dato resulta relevante porque explica por qué Sócrates, a lo largo de su vida, nunca se consideró un observador externo de Atenas, sino un miembro activo, comprometido y en muchos momentos incómodo para sus conciudadanos. Los primeros años de Sócrates transcurrieron en el espacio urbano de Atenas, una ciudad donde la vida privada y la vida pública se encontraban estrechamente entrelazadas. Las calles, los talleres, los mercados y los espacios religiosos formaban un continuo en el que los niños crecían observando discusiones, rituales y actividades colectivas. No existen registros detallados sobre su infancia, y las fuentes antiguas son prudentes en este punto. Sin embargo, es verificable que recibió la educación básica común a los varones atenienses de su condición, aprendizaje de la lengua, familiarización con la poesía épica y entrenamiento físico elemental. Esta formación inicial no buscaba la especialización intelectual, sino la preparación para la vida cívica. En el ámbito doméstico, la figura materna desempeñó un papel central durante la infancia. Fenáreta, como partera, estaba habituada a escuchar, acompañar y observar con paciencia los procesos ajenos. Algunos autores antiguos, como Platón, utilizaron más tarde esta ocupación como metáfora para describir la actividad filosófica de Sócrates, aunque no como un dato biográfico directo, sino como un recurso conceptual. Más allá de la metáfora, el hecho verificable es que Sócrates creció en un hogar donde el diálogo y la atención a los demás
formaban parte de la vida cotidiana, aunque no pueda afirmarse que ello determinara de manera directa su pensamiento posterior. El nombre Sócrates no era inusual en Atenas, pero con el tiempo adquiriría una resonancia singular. En su juventud temprana, sin embargo, no hay indicios de que destacara de forma excepcional entre sus contemporáneos. No perteneció a familias influyentes ni mostró, en estos primeros años, aspiraciones políticas o artísticas sobresalientes. Esta ausencia de notoriedad temprana resulta significativa, ya que su figura posterior no se construyó a partir de privilegios heredados, sino de una trayectoria desarrollada en el espacio público mediante la palabra y la interacción directa. Desde sus primeros años, Sócrates estuvo inmerso en un ambiente donde la religión formaba parte integral de la vida social. Los rituales, las festividades y el respeto a los dioses de la ciudad eran prácticas compartidas por todos los ciudadanos. No hay evidencia de comportamientos irreverentes en esta etapa inicial, lo que indica que su relación crítica con ciertas creencias religiosas se desarrollaría mucho más tarde. En la infancia y adolescencia temprana, Sócrates participó de las prácticas comunes de su comunidad, integrándose en un marco cultural que daba sentido a la experiencia colectiva. Así, el nacimiento y los primeros años de Sócrates se inscriben en una Atenas viva y compleja, pero sin señales extraordinarias que anticiparan su destino filosófico. Su origen familiar, su condición ciudadana y su educación inicial lo situaron como un ateniense más, formado dentro de los márgenes habituales de su sociedad. Precisamente esta normalidad inicial permite comprender mejor la singularidad de su desarrollo posterior, que no surgió de una ruptura temprana, sino de una transformación gradual y profundamente arraigada en la experiencia cotidiana. Capítulo 2. Juventud y formación intelectual. C.K. 450 a 435 a.C. Durante su juventud, Sócrates atravesó una etapa de aprendizaje marcada por la convivencia entre la educación tradicional ateniense y un proceso formativo menos estructurado, guiado por la curiosidad y la observación directa. En estos años, su instrucción siguió los patrones habituales para un ciudadano de su condición: el dominio de la lectura y la escritura, la memorización de poesía y el ejercicio físico orientado al equilibrio entre cuerpo y mente. La poesía épica, especialmente los relatos atribuidos a Homero, ocupó un lugar central en su formación temprana, no como simple entretenimiento, sino como vehículo de valores, modelos de conducta y preguntas sobre la condición humana. La música también formó parte de este periodo educativo. En Atenas, el aprendizaje musical no se concebía únicamente como una destreza técnica, sino como un medio para cultivar la sensibilidad y la armonía interior. Sócrates recibió esta influencia como parte de un sistema educativo que buscaba moldear el carácter antes que producir especialistas. La combinación de palabra poética y ritmo musical contribuyó a una familiaridad temprana con el lenguaje, elemento que más tarde se convertiría en su principal herramienta de interacción intelectual. A diferencia de otros jóvenes atenienses que aspiraban a una carrera política o retórica, Sócrates no se integró de manera estable en las escuelas formales de enseñanza avanzada. Su formación intelectual se desarrolló en gran medida fuera de instituciones cerradas mediante el contacto con distintos pensadores y la escucha atenta de debates públicos. En este contexto, entró en relación con corrientes de pensamiento vinculadas a la filosofía natural, que buscaban explicar el origen y la estructura del mundo a partir de principios racionales. Estas ideas circulaban ampliamente en Atenas y despertaron en Sócrates un interés inicial por las preguntas fundamentales sobre la naturaleza.
Sin embargo, su atención comenzó a desplazarse progresivamente desde los fenómenos físicos hacia las cuestiones humanas. A medida que profundizaba en las discusiones de su entorno, Sócrates mostró una inclinación creciente por los problemas relacionados con la conducta, la virtud y el sentido de la vida en comunidad. Este giro no respondió a una ruptura abrupta, sino a una insatisfacción gradual con las explicaciones que dejaban de lado la experiencia moral de las personas. En lugar de preguntarse únicamente por el origen del cosmos, empezó a interesarse por la manera en que los individuos tomaban decisiones y justificaban sus acciones. El ambiente democrático ateniense desempeñó un papel decisivo en esta evolución intelectual. La participación ciudadana exigía hablar, escuchar y evaluar argumentos en espacios públicos. Sócrates se familiarizó con esta dinámica desde joven, observando cómo las opiniones se confrontaban y cómo la persuasión podía influir en las decisiones colectivas. Esta exposición constante al debate fortaleció su capacidad para detectar contradicciones y matices en los discursos ajenos, una habilidad que más tarde se volvería característica de su forma de dialogar. Durante estos años, Sócrates no asumió el rol de discípulo permanente de un solo maestro. Su aprendizaje fue fragmentario y plural, resultado de encuentros ocasionales y conversaciones informales con figuras diversas del panorama intelectual ateniense. Esta modalidad de formación, basada en el intercambio directo más que en la transmisión sistemática de contenidos, contribuyó a que desarrollara una postura crítica frente a la autoridad intelectual. En lugar de aceptar enseñanzas por prestigio o tradición, comenzó a valorar la coherencia interna de los argumentos y su relación con la experiencia concreta. En el plano personal, esta etapa juvenil estuvo marcada por una vida sobria y sin señales de ambición material. Las fuentes coinciden en que Sócrates no buscó enriquecerse ni destacarse socialmente durante estos años. Su interés se orientaba hacia la comprensión, no hacia el reconocimiento. Esta elección temprana de una vida sencilla no debe interpretarse como ascetismo consciente, sino como una consecuencia natural de sus prioridades intelectuales, aún en proceso de definición. Al finalizar este periodo, Sócrates había consolidado una formación heterogénea que combinaba elementos tradicionales con una creciente inquietud reflexiva. No era todavía la figura pública que más tarde incomodaría a muchos de sus contemporáneos, pero ya se perfilaba un modo particular de relacionarse con el conocimiento. Su juventud no estuvo definida por certezas firmes, sino por una disposición constante a interrogar, escuchar y reconsiderar. Este hábito de cuestionamiento sentó las bases de una trayectoria intelectual que con el tiempo adquiriría una dimensión profundamente transformadora. Capítulo 3. Servicio militar y experiencia cívica, CCCK 432 a 422 a.C. En la madurez temprana, Sócrates asumió uno de los deberes centrales del ciudadano ateniense, el servicio militar. Su participación como hoplita en la guerra del Peloponeso está documentada por testimonios antiguos confiables, en particular los de Platón y Jenofonte, quienes coinciden en describirlo como un soldado disciplinado y resistente. El servicio militar no era una opción, sino una obligación vinculada directamente a la condición de ciudadano, y su cumplimiento situaba a Sócrates dentro del núcleo activo de la polis, no en los márgenes de la vida pública. Durante las campañas en las que participó, Sócrates experimentó de forma directa la dureza del combate, la escasez material y la tensión constante entre la obediencia y el juicio personal. Las fuentes coinciden en que mostró una notable capacidad de resistencia física, soportando el frío, el hambre y el cansancio con una serenidad poco común.
Este rasgo no aparece presentado como una virtud heroica en sentido épico, sino como una expresión de autocontrol y dominio de sí mismo, cualidades que más tarde adquirirían un significado ético en su pensamiento. La experiencia militar también expuso a Sócrates a situaciones límite, en las que la vida individual quedaba subordinada a decisiones colectivas. En ese contexto, la noción de responsabilidad adquirió un peso concreto, no abstracto. La convivencia prolongada con otros ciudadanos en condiciones extremas fortaleció su comprensión de la fragilidad humana y de la necesidad de reglas compartidas. Estas vivencias no derivaron en una exaltación de la guerra, sino en una reflexión silenciosa sobre la conducta humana bajo presión. En el campo de batalla, Sócrates fue testigo de cómo el valor no siempre se manifestaba en gestos grandilocuentes, sino en la capacidad de mantener la calma y actuar con criterio en medio del caos. Este aprendizaje práctico influyó en su posterior valoración de la virtud como una disposición interior más que como una reputación pública. A diferencia de los modelos tradicionales de heroísmo, asociados a la gloria y al reconocimiento, la conducta de Sócrates en el ámbito militar apuntaba a una forma de excelencia discreta y constante. La vida cívica no se agotaba en la guerra. Durante este periodo, Sócrates también participó en las instancias habituales de la ciudad, donde el ejercicio de la palabra y la escucha eran tan importantes como la fuerza física. La experiencia militar reforzó su conciencia de pertenencia a una comunidad política, pero también le permitió observar las tensiones entre el interés colectivo y las decisiones individuales. Esta observación directa de la dinámica cívica alimentó su interés por los fundamentos morales que sostenían la vida en común. A lo largo de estos años, Sócrates no se distinguió por ambiciones de mando ni por aspiraciones políticas formales. Su papel se mantuvo dentro de los márgenes del deber ciudadano, sin buscar protagonismo. Esta actitud revela una coherencia entre su conducta práctica y una concepción incipiente de la responsabilidad personal, basada en cumplir con lo que corresponde sin convertirlo en un medio para obtener prestigio. El contacto prolongado con la violencia y la incertidumbre también profundizó su distancia respecto a las explicaciones simplistas sobre el bien y el mal. La guerra mostró, de manera tangible, cómo las decisiones humanas podían producir consecuencias irreversibles. Esta conciencia no se tradujo en discursos públicos en ese momento, pero sí en una actitud reflexiva que comenzaba a consolidarse. Sócrates aprendió a desconfiar de las certezas rápidas y de los juicios emitidos sin examen, una disposición que más tarde se manifestaría con claridad en su práctica filosófica. Al concluir este periodo de servicio y experiencia cívica, Sócrates había incorporado a su formación intelectual una dimensión práctica difícil de adquirir por otros medios. La guerra y la vida ciudadana no lo convirtieron en un pensador teórico aislado, sino en alguien profundamente consciente de las condiciones reales en las que se toman las decisiones humanas. Esta etapa no produjo enseñanzas sistemáticas, pero sí una comprensión vivida de la disciplina, la valentía y los límites de la acción, elementos que influirían de manera decisiva en su manera de interrogar la conducta humana en los años siguientes. Capítulo 4. La vida pública y el método socrático, k. 420 a 410 a.C. Al regresar plenamente a la vida civil, Sócrates comenzó a hacerse visible en los espacios públicos de Atenas, no como orador profesional ni como maestro institucional, sino como interlocutor constante. Su presencia se volvió habitual en lugares donde la palabra circulaba libremente, plazas, gimnasios y zonas de encuentro cotidiano.
A diferencia de quienes buscaban audiencia para transmitir doctrinas, Sócrates se acercaba a los demás desde una posición deliberadamente modesta, iniciando conversaciones que parecían simples, pero que progresivamente adquirían una complejidad inesperada. En esta etapa se consolidó el modo de dialogar que más tarde sería identificado como su rasgo distintivo. Sócrates no ofrecía respuestas cerradas ni exposiciones extensas. Su práctica consistía en formular preguntas encadenadas que llevaban a su interlocutor a examinar sus propias afirmaciones. Este procedimiento no tenía como objetivo humillar ni exhibir ignorancia ajena, sino poner en evidencia la fragilidad de muchas opiniones aceptadas sin reflexión. El diálogo se transformaba así en una herramienta de indagación compartida, donde el conocimiento no se imponía, sino que se buscaba de manera conjunta. Una de las características centrales de este método fue el uso consciente de la ironía. Sócrates solía presentarse como alguien que no sabía, adoptando una actitud de aparente ingenuidad frente a quienes afirmaban poseer certezas. Esta postura no implicaba fingimiento superficial, sino una estrategia discursiva orientada a invertir las jerarquías habituales del saber. Al declararse ignorante, habría un espacio en el que el otro debía justificar sus afirmaciones, revelando con frecuencia contradicciones internas o definiciones imprecisas. En contraste con los sofistas, figuras influyentes en la Atenas de su tiempo, Sócrates rechazaba la enseñanza entendida como transmisión de habilidades retóricas a cambio de dinero. Su crítica no se dirigía únicamente al aspecto económico, sino a una concepción del saber basada en la persuasión sin compromiso con la verdad. Para Sócrates, la palabra no debía servir para imponer una opinión, sino para examinarla. Esta diferencia metodológica marcó una frontera clara entre su práctica y la de quienes consideraba expertos en convencer más que en comprender. En el centro de sus diálogos se encontraba una preocupación constante por el conocimiento y sus límites. Sócrates exploraba la distancia entre creer, saber y saber realmente, señalando que muchas certezas sociales se sostenían sobre definiciones vagas o costumbres no cuestionadas. La ignorancia, lejos de ser un defecto vergonzante, aparecía como un punto de partida necesario para cualquier indagación honesta. Reconocer lo que no se sabe se convertía en una forma de lucidez, no de debilidad. Esta actividad pública no estaba exenta de tensiones. Aunque algunos jóvenes y ciudadanos valoraban sus conversaciones como un ejercicio estimulante, otros percibían su presencia como perturbadora. El cuestionamiento constante de opiniones establecidas generaba incomodidad, sobre todo cuando afectaba a figuras respetadas por su posición social o política. Sin recurrir a la confrontación directa, Sócrates introducía una forma de examen que desestabilizaba las seguridades colectivas, poniendo en evidencia la distancia entre reputación y conocimiento efectivo. La vida pública de Sócrates en este periodo no se organizó en torno a un programa ni a una escuela formal. Su actividad era irregular, dependiente de los encuentros y de la disposición del interlocutor. Esta falta de estructura fija le permitió adaptarse a contextos diversos, pero también contribuyó a que su figura resultara difícil de clasificar. No era un político, no era un sacerdote y no era un profesor en el sentido tradicional, lo que reforzaba su condición ambigua dentro de la ciudad. A lo largo de estos años, el diálogo se consolidó como su forma principal de intervención en la vida ateniense. Más que transmitir contenidos, Sócrates promovía un hábito: examinar las propias ideas antes de convertirlas en guías de acción. Esta práctica, ejercida de manera persistente y pública, comenzó a definir su identidad ante los ojos de sus contemporáneos.
Sin proclamar reformas ni liderar movimientos, Sócrates introdujo una exigencia silenciosa pero constante: pensar con rigor aquello que se dice saber. Capítulo 5. Maestros inescritos y redes intelectuales XK. 410 a 404 a.C. En esta etapa de su vida, Sócrates se consolidó como una figura reconocida dentro del panorama intelectual ateniense, aunque de un modo profundamente atípico. No fundó una escuela, no redactó tratados y no dejó ningún texto escrito de su autoría. Su enseñanza se desarrolló exclusivamente a través de la conversación directa, sostenida en encuentros cotidianos y sin un programa previamente establecido. Esta ausencia deliberada de escritura no fue un descuido ni una limitación técnica, sino una consecuencia coherente de su concepción del conocimiento como una práctica viva, inseparable del intercambio humano. A su alrededor comenzó a formarse una red heterogénea de interlocutores, entre los que se encontraban jóvenes de familias influyentes, ciudadanos curiosos y también personajes que más tarde ocuparían lugares destacados en la vida intelectual y política. Entre ellos se hallaban Platón y Jenofonte, cuyas obras constituyen hoy las principales fuentes para reconstruir el pensamiento socrático. Sin embargo, esta relación no fue la de un maestro que transmite doctrinas cerradas a discípulos obedientes. Sócrates no impartía lecciones, sino que exponía a sus interlocutores a un ejercicio constante de examen, sin garantizar conclusiones definitivas. La transmisión oral de su pensamiento implicaba una relación distinta con el saber. Cada conversación era irrepetible, condicionada por el carácter, las creencias y la disposición del interlocutor. Este rasgo hacía imposible fijar un sistema filosófico estable, pero permitía un grado de adaptación y profundidad que la enseñanza escrita difícilmente podía ofrecer. Sócrates entendía que el conocimiento auténtico no se depositaba en la memoria como un contenido más, sino que transformaba la manera de pensar y actuar de quien lo buscaba. Esta forma de enseñanza generó tensiones con sectores que valoraban el prestigio intelectual como una herramienta de influencia política. Algunos de sus interlocutores pertenecían a círculos de poder o aspiraban a ocupar cargos relevantes, y no siempre estaban dispuestos a aceptar el cuestionamiento radical de sus convicciones. Sócrates, por su parte, no moderaba sus preguntas en función del estatus social de quien tenía enfrente. Esta actitud, coherente con su ética personal, fue acumulando resistencias silenciosas entre quienes se sentían expuestos o desacreditados por el ejercicio del diálogo. El contraste entre enseñanza filosófica y poder se hizo cada vez más visible. Mientras la política ateniense se apoyaba en la persuasión y en la construcción de consensos rápidos, Sócrates insistía en la lentitud del examen racional y en la necesidad de revisar las propias motivaciones. Esta diferencia no implicaba una oposición explícita a la vida política, pero sí una distancia crítica que resultaba incómoda. Su práctica sugería que la autoridad no garantizaba sabiduría y que la experiencia pública no sustituía a la reflexión moral. En el plano personal, Sócrates mantuvo una coherencia notable entre lo que decía y lo que hacía. Vivía de manera austera, rechazando recompensas económicas por sus conversaciones y mostrando una indiferencia constante frente al reconocimiento material. Esta forma de vida no respondía a una moral ascética, sino a la convicción de que la independencia era una condición necesaria para examinar con libertad las ideas ajenas y propias. Al no depender de mecenas ni de instituciones, preservaba su autonomía intelectual. La relación con sus interlocutores no estuvo exenta de ambigüedades. Algunos lo admiraban profundamente, mientras que otros lo consideraban provocador o incluso peligroso.
Esta diversidad de percepciones refleja la naturaleza abierta de su enseñanza, que no ofrecía consuelo ni certezas, sino preguntas difíciles de eludir. Sócrates no seleccionaba a su audiencia ni buscaba formar seguidores leales. Aceptaba la diversidad de reacciones como parte inevitable del ejercicio filosófico. Al concluir este periodo, Sócrates era ya una figura ampliamente conocida en Atenas, no por cargos ocupados ni por obras publicadas, sino por la persistencia de su presencia dialogante. Su influencia se extendía de manera indirecta a través de quienes habían participado en sus conversaciones y habían sido confrontados con la exigencia de pensar con mayor rigor. Esta forma de magisterio, basada en la palabra viva y en la coherencia personal, preparó el terreno para los conflictos que marcarían los años finales de su vida. Capítulo 6. Crisis política y controversias atenienses. CCK. 404 a 401 a.C. El periodo final de la vida pública de Sócrates se desarrolló en un clima de profunda inestabilidad política en Atenas. Tras la derrota frente a Esparta, la ciudad atravesó una crisis institucional que alteró de manera drástica las relaciones entre los ciudadanos y el poder. La instauración del gobierno oligárquico, conocido como el régimen de los 30 tiranos, marcó una ruptura con las prácticas democráticas previas y generó un ambiente de desconfianza, represalias y temor. Sócrates vivió estos acontecimientos como ciudadano activo, sin retirarse de la vida urbana ni adoptar una postura de silencio prudente. Durante este periodo, su conducta adquirió una relevancia particular. A diferencia de muchos atenienses que optaron por alinearse con el nuevo régimen o por mantenerse al margen, Sócrates sostuvo una actitud de resistencia ética frente a órdenes que consideraba injustas. Las fuentes antiguas coinciden en señalar que se negó a participar en acciones que implicaban daño a otros ciudadanos, aun cuando esa negativa podía acarrearle consecuencias personales. Este comportamiento no se expresó mediante discursos públicos ni llamados a la rebelión, sino a través de decisiones concretas que ponían límites claros a su obediencia. La restauración posterior de la democracia no disipó de inmediato las tensiones acumuladas. La ciudad buscaba responsables morales de su decadencia reciente, y el clima político favorecía la sospecha hacia figuras que se apartaban de los roles convencionales. En este contexto, la figura de Sócrates se volvió cada vez más ambigua ante la opinión pública. Su práctica constante de cuestionamiento, que durante años había sido tolerada como una excentricidad intelectual, comenzó a percibirse como una amenaza al frágil equilibrio social. Las controversias en torno a Sócrates no se originaron en una sola acción ni en una doctrina específica, sino en la suma de gestos, palabras y relaciones que lo situaban fuera de las expectativas comunes. Algunos de sus antiguos interlocutores habían estado vinculados a episodios políticos controvertidos, lo que contribuyó a que se establecieran asociaciones indirectas entre su figura y los conflictos recientes de la ciudad. Aunque no existen pruebas de que Sócrates promoviera proyectos políticos concretos, su cercanía con personas influyentes generó sospechas difíciles de disipar. La percepción social de Sócrates en estos años estuvo marcada por la incomodidad. Para ciertos sectores, representaba una conciencia crítica necesaria. Para otros, encarnaba una forma de inestabilidad intelectual que debilitaba el respeto por las normas tradicionales. Su insistencia en examinar creencias compartidas podía interpretarse como una falta de lealtad hacia la ciudad en un momento en que se exigía cohesión. Esta tensión entre examen racional y necesidad política se volvió cada vez más evidente. Sócrates no modificó su conducta para adaptarse al nuevo clima. Continuó conversando en espacios públicos, manteniendo su estilo interrogativo y su rechazo a ofrecer respuestas simples.
Esta persistencia no respondía a una actitud provocadora, sino a una convicción profunda sobre el papel del examen crítico en la vida colectiva. Para él, renunciar a ese ejercicio habría significado traicionar su propia comprensión de la responsabilidad ciudadana. A medida que avanzaba este periodo, la distancia entre Sócrates y una parte significativa de la sociedad ateniense se amplió. Las tensiones políticas actuaron como un catalizador que transformó antiguas incomodidades en acusaciones potenciales. Sin buscar el enfrentamiento, Sócrates se encontró progresivamente aislado, convertido en un símbolo de los límites que una comunidad estaba dispuesta a tolerar frente a la disidencia intelectual. Este clima de crisis y controversia preparó el escenario para los acontecimientos decisivos que marcarían el final de su vida. Las decisiones tomadas por Sócrates en estos años no fueron gestos heroicos ni actos calculados, sino la continuación coherente de una forma de vida basada en la reflexión y en la integridad personal. En una Atenas herida por la derrota y la desconfianza, esa coherencia resultó, para muchos, difícil de aceptar. Capítulo 7. Juicio, condena y muerte de Sócrates, 401 a 399 a.C. El proceso judicial contra Sócrates se desarrolló en un contexto de sensibilidad extrema dentro de la sociedad ateniense. Las acusaciones formales presentadas en su contra fueron dos: introducir nuevas divinidades y corromper a los jóvenes. Estas imputaciones no surgieron de un hecho aislado, sino de una acumulación de desconfianzas construidas a lo largo de los años. El juicio no fue, por tanto, un simple trámite legal, sino la manifestación de un conflicto más profundo entre una comunidad que buscaba estabilidad y un individuo que había hecho del cuestionamiento su forma de vida. Sócrates compareció ante un tribunal compuesto por ciudadanos, siguiendo los procedimientos habituales de la justicia ateniense. Durante su defensa, no recurrió a estrategias emocionales ni intentó congraciarse con los jueces. Su discurso, tal como lo transmiten las fuentes, mantuvo la coherencia con su práctica filosófica. Examinó las acusaciones, cuestionó la solidez de los argumentos en su contra y expuso su propia comprensión del deber ciudadano. Lejos de presentarse como una víctima, asumió su papel con serenidad, consciente de las implicaciones de sus palabras. Uno de los elementos centrales de su defensa fue la afirmación de que su actividad no había tenido como fin perjudicar a la ciudad, sino invitar a sus conciudadanos a examinar su conducta. Sócrates sostuvo que el cuestionamiento no debilitaba a la polis, sino que la fortalecía al fomentar una vida más reflexiva. Esta postura, sin embargo, chocaba con un clima político en el que predominaba el deseo de restaurar el orden y evitar nuevas tensiones internas. La distancia entre la lógica del filósofo y las expectativas del tribunal se hizo evidente a lo largo del proceso. Tras ser declarado culpable por una mayoría ajustada, Sócrates tuvo la oportunidad de proponer una pena alternativa. En lugar de sugerir el exilio o una sanción que implicara reconocimiento de culpa, mantuvo una actitud fiel a sus convicciones. Esta decisión influyó de manera decisiva en el veredicto final, que estableció la pena de muerte. La condena no fue el resultado de un arrebato colectivo, sino de un procedimiento legal que reflejaba los límites de tolerancia de la democracia ateniense frente a la disidencia persistente. En los días posteriores al juicio, Sócrates permaneció en prisión a la espera de la ejecución. Durante ese tiempo, rechazó la posibilidad de huir, aun cuando esta opción le fue ofrecida por personas cercanas. Su negativa no se basó en resignación, sino en una reflexión sobre la relación entre el individuo y la ley.
Para Sócrates, escapar habría significado invalidar el marco jurídico que había aceptado como ciudadano, incluso cuando ese marco lo perjudicaba. Esta decisión final expresó una coherencia entre pensamiento y acción que marcó profundamente a quienes lo rodeaban. La muerte de Sócrates tuvo lugar en el año 399 a.C., mediante la ingestión de cicuta, conforme a la sentencia dictada. Las fuentes describen este momento con sobriedad, destacando la calma con la que enfrentó el final. No hay indicios de dramatización ni de arrepentimiento. Su actitud fue la de alguien que asumía las consecuencias de una vida dedicada al examen crítico, sin intentar justificarla retrospectivamente. El impacto inmediato de su muerte se manifestó en la reacción de sus seguidores y contemporáneos. Para algunos, el desenlace confirmó la necesidad de preservar el orden incluso a un costo elevado. Para otros, reveló una falla profunda en la capacidad de la ciudad para convivir con voces incómodas. A partir de ese momento, la figura de Sócrates comenzó a transformarse, ya no como un ciudadano que interpelaba en las plazas, sino como un referente intelectual cuya vida y muerte planteaban preguntas difíciles sobre justicia, responsabilidad y libertad de pensamiento. Con el juicio y la ejecución de Sócrates se cerró una trayectoria vital marcada por la coherencia entre palabra y acción. Su muerte no fue un episodio aislado, sino la culminación lógica de una forma de vivir la filosofía como práctica cotidiana. El legado que se inició entonces no se construyó a partir de textos escritos por él, sino de la memoria, la reflexión y la interpretación crítica de quienes recogieron su ejemplo y lo proyectaron hacia nuevas generaciones. ¿Estás viviendo una vida examinada o solo aceptando ideas sin cuestionarlas?